Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, esta historia no es de mi autoría, solo me encargo de promocionarlo. Después del capítulo 10, usted tendrá que dirigirse a la página donde esté ubicada, la historia original, links en la descripción. Capítulo 1, Ren, Dulce Muerte. Una tormenta. Eso era con lo que ella comparaba la instrumentalidad humana. Era un huracán de almas y ella estaba en el centro, sintiendo el tirón y las voces de una humanidad unida. Era apropiado que ella estuviera en el ojo de la tormenta, ella era quien la había puesto en marcha después de todo. Ella había rechazado los planes del comandante y le había dado el control sobre el destino de la humanidad a su hijo, la única persona que la había visto como algo más que un zángano sin emociones. Estaba agradecida de que él hubiera estado allí para ella en su vida o vidas. Había muerto antes, eso lo sabía. Una de esas veces había sido para protegerlo. ¿Era ella la tercera? Eso no importaba, ella estaba aquí, en este vacío atemporal, con él. Ahora, eso era todo lo que importaba. Estaban unidos, el árbitro y el controlador de la instrumentalidad humana. Ella lo miró fijamente, asombrada por su espíritu y su forma. Había perseverado a través de tanto, ella había rechazado la mano de su padre por la de él y deseaba darle la felicidad. Ambos deseaban huir de su dolor y retirarse a un lugar mejor después de todo. Ahora era su oportunidad. «Ayanami, ¿dónde estamos?», preguntó. Ella sintió su confusión y lo agarró lo mejor que pudo. Ahora todo era uno. ¿Cómo podría agarrarlo de todos modos? Ella lo miró y pensó en cómo compartían un solo cuerpo. ¿Eran uno ahora? El pensamiento ciertamente era agradable. «Estamos en el mar de LSL», respondió ella. «Esta es la sopa primordial de la vida». Él no mostró ninguna reacción a esta revelación, solo la miró fijamente con esos penetrantes ojos cobalto suyos mirándola como si mirara a través de ella. «Es como si estuviera mirando dentro de mi alma, como dirían algunos. En cierto modo, en este lugar, supongo que en este lugar él está», pensó. Ella continuó hablando, suavemente justo por encima de un susurro. «Un mundo sin Azfields, donde tu antiguo yo se ha perdido», habló. Ella continuó, su voz suavizándose. Incluso ahora podía sentir su conflicto. Después de todo, todo era uno. Un mundo ambiguo donde es imposible saber dónde terminas tú y comienzan los demás. Un mundo frágil donde existes en todas partes y sin embargo, hizo una pausa por un momento, la gravedad de sus palabras pesaba mucho, no existes en ninguna parte. Observó cómo la mirada plácida de sus ojos cambiaba. Era una expresión en algún lugar entre la confusión y la incertidumbre. Se preguntó si estaba angustiado. Ella no deseaba que él estuviera angustiado. Eso era lo último que quería, después de todo, había hecho todo esto por él. Tenía que tranquilizarlo, pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, él se le adelantó. «¿Entonces, morí?», preguntó. Ella lo miró fijamente, leyendo las líneas en su rostro. «¿Por qué pensaría eso? ¿Por qué sigue, infeliz?», pensó, una pizca de preocupación creciendo dentro de ella. De hecho, ¿qué le haría pensar eso? Si estaban muertos, ¿cómo podría haberlo traído sin dolor a este paraíso donde finalmente podrían estar solos? ¿No era esto lo que él había querido? ¿Era esto realmente lo que quería? No, dijo en voz baja, su voz suave vacilando ligeramente. Todo se ha unido y se ha convertido en uno. Este es el mundo que deseabas. ¿No es esto lo que deseabas, Ikari-kun? ¿El mundo que deseaba?, repitió, mirándola fijamente. Ella no sabía qué hacer con su reacción. Ella solo podía seguir hablando. Aún así, una duda progresiva se abría paso en su mente. «Así es», continuó. «Donde no hay tristeza, donde nadie sufre, ni guerras, ni conflictos, ni regla, ni resignación, ni hambruna, ni frialdad, ni dolor», hizo una pausa por un momento, cerrando sus ojos. Sí, esto tenía que ser lo que él deseaba, lo que ambos habían deseado, no hay nada, un mundo feliz. ¿Pero era un mundo feliz? Rei comenzó a pensar en eso mientras miraba al chico al que le había confiado el destino de la humanidad, al que le había confiado su destino. ¿Era este lugar, el océano de almas que era la instrumentalidad humana, era un mundo feliz? Quizá por primera vez en su vida pensó en lo que significaba esa palabra. ¿Qué era la felicidad? ¿Qué significa la felicidad? Los recuerdos se agolparon ante ella cuando esa pregunta resonó en su mente. ¿Eran estos recuerdos suyos o pertenecían a los otros, a sus encarnaciones pasadas? No importaba, concluyó, eran reales.
Había escenas de cuando el primero corría por los pasillos del geofrente explorando que estaban llenas de asombro, pero la mayoría eran del segundo en el tiempo posterior al ataque del tercer ángel. Se encontró recordando los momentos en que ella de compartida con el chico que la acompañaba ahora en el limbo de la instrumentalidad. Hubo algunos que se destacaron, pero hubo uno que se destacó por encima de los demás. Por alguna razón, se encontró reflexionando sobre el momento en que su segunda encarnación había tomado su mano en el jardín en los terrenos fuera de la pirámide de Nerf. Recordó lo que le había dicho ese día sobre cómo la primera vez que la tocó no sintió nada y cómo la segunda vez se sintió mareada. Pero la tercera vez se había sentido cálida, esa calidez estaba ausente en este mundo que ahora habitaban. Aquí no había nada. Carecía de cualquier sensación de frío o calor. Simplemente no había nada, pero aún así, él estaba aquí con ella. ¿Podría ser suficiente? ¿Era eso suficiente para él? Te equivocas, Ayanami dijo. Sus palabras la sacaron de su pensamiento interior e hicieron que su corazón se le subiera a la garganta. Sintió ansiedad y anticipación mientras esperaba sus próximas palabras. Esto es muy diferente de lo que yo deseaba, dijo. Sintió que sus labios se abrían cuando esas palabras la hirieron. Todo lo que ella había hecho, darle a él el control sobre el destino de toda la vida en la Tierra, ¿fue en vano? ¿Incluso ahora, me alejará? Se preguntó a sí misma. La perspectiva de eso, dolía. Dolía más de lo que podía articular en palabras. Extendió la mano y tomó sus brazos, empujándola fuera de su cuerpo pero al mismo tiempo agarrándola con firmeza. Sintió el calor de sus palmas irradiando a través de ella. Sabía la gravedad de lo que él estaba diciendo, pero aún así no la llevó a la desesperación total. Incluso cuando las palabras que pronunció la entristecieron, sintió una punzada de alegría porque él la estaba agarrando. ¿Es esto lo que la gente quiere decir cuando describe algo como agridulce? Pensó. Esperó a que siguiera hablando. Porque en este lugar nada existe realmente, dijo. Sus palabras se llenaron de resolución y fuerza mientras hablaba. En este mundo no hay felicidad. Es cierto que no hay cosas malas, pero tampoco hay cosas buenas. Es exactamente lo mismo que estar muerto. Rei se sumergió en sus pensamientos mientras asimilaba esa declaración. Empezó a reflexionar sobre los caminos que la habían llevado hasta ese momento. ¿Era esto lo mismo que estar muerto? Cada vez que había muerto en el pasado, despertaba casi de inmediato en otro cuerpo crecido en ese horrible laboratorio justo encima de Terminal Dogma, donde guardaban sus supuestas piezas de repuesto. Se dio cuenta de que, a pesar de haber muerto 2 veces antes, no realmente conozco la muerte. Entonces, ¿era este coma de almas? También podía sentir algo, pensamientos errantes, quizás los pensamientos de Ikari-kun. Tendría sentido considerando que en la instrumentalidad todo y todos eran uno. Aún así, había emociones y recuerdos propios en los que se encontró reflexionando. Recordó los horrores a los que había sido sometida por los ángeles, los Akagis y el comandante. Recordó las burlas del mayor y las palabras punzantes del segundo niño acusándola de ser un autómata sin alma. Todas esas cosas le habían dolido, pero eran reales. Entonces recordó la vez que el comandante la sacó del enchufe durante el accidente de prueba de activación con la unidad 00 y cómo Ikari-kun había hecho lo mismo por ella después de que ella la protegió. Él contra el quinto ángel. Recordó a Ikari-kun ayudándola a cocinar y ordenar las cosas en su apartamento. Recordó cuando él la atendió cuando se había quemado la mano. Recordó sostener su mano en el jardín y la calidez que le había traído. Eso también era real, decidió. En este lugar estaban en ese calor no existía. Entonces recordó la vez que el comandante la sacó del enchufe durante el accidente de prueba de activación con la unidad 00 y cómo Ikari-kun había hecho lo mismo por ella después de que ella lo protegió contra el quinto ángel. Recordó a Ikari-kun ayudándola a cocinar y ordenar las cosas en su apartamento. Recordó cuando él la atendió cuando se había quemado la mano. Recordó sostener su mano en el jardín y la calidez que le había traído. Eso también era real, decidió. En este lugar estaban en ese calor no existía. Entonces recordó la vez que el comandante la sacó del enchufe durante el accidente de prueba de activación con la unidad 00 y cómo Ikari-kun había hecho lo mismo por ella después de que ella lo protegió contra el quinto ángel. Recordó a Ikari-kun ayudándola a cocinar y ordenar las cosas en su apartamento. Recordó cuando él la atendió cuando se había quemado la mano. Recordó sostener su mano en el jardín y la calidez que le había traído. Eso también era real, decidió. En este lugar estaban en ese calor no existía. Recordó cuando él la atendió cuando se había quemado la mano. Recordó sostener su mano en el jardín y la calidez que le había traído.
Eso también era real, decidió. En este lugar estaban en ese calor no existía, recordó cuando él la atendió cuando se había quemado la mano. Recordó sostener su mano en el jardín y la calidez que le había traído. Eso también era real, decidió. En este lugar estaban en ese calor no existía. Puede que Rei nunca haya sido la persona más sociable, pero conocía la diferencia entre la fantasía y la realidad. Había leído suficientes libros para saber de esas cosas. También había observado a suficientes personas para saber el valor de lo real. Ella había usado esos libros para escapar a otros mundos muchas veces. A menudo había fantaseado con las posibilidades que podría haber tenido si fuera alguien diferente durante las tediosas lecciones en la escuela mientras miraba por la ventana. Eso fue la instrumentalidad. Fantasía. El escapismo definitivo. ¿Podrá ser feliz en este mundo? ¿Podría él? ¿Alguien podría? Si se quedarán, ¿no serían solo niños jugando a fingir? Rei sabía lo que le esperaba si él rechazaba la instrumentalidad y, sin embargo, también entendió su decisión. De hecho, una parte de ella deseaba poder estar en su posición, poder tomar esa decisión y seguir viviendo. Él tiene razón. Aquí no hay felicidad, es mentira, aunque este lugar sea reconfortante es una falsa felicidad porque aquí nada es real. Tal vez sean nuestras luchas las que le den sentido a la vida. Tal vez no haya felicidad sin desesperación. Tan pronto como esas palabras pasaron por su conciencia, ella supo, este mundo, el destino de la humanidad que ella había forjado a partir de su propia desesperación y anhelo para calmar su locura, fue un error. Con voz firme volvió a hablarle. Si deseas la existencia de otros una vez más, las barreras del corazón harán que toda la humanidad se separe nuevamente, afirmó, su voz se volvió más suave mientras continuaba. ¿Crees que es bueno encerrarte en el campo At una vez más? ¿Tu miedo a la gente continuará de nuevo? Rei sintió una tristeza creciente al saber cuál sería su respuesta a su pregunta, pero hizo todo lo posible por no demostrarlo. Su boca se abrió ligeramente mientras la miraba mientras registraba esas palabras. Observó cómo su expresión se instaló en una de resolución y se sentó, separándose suavemente de ella. Está bien, dijo. Mi padre me dijo una vez que es imposible que las personas se entiendan por completo, pero... Ella estaba pendiente de cada una de sus palabras. Ella esperó ansiosamente lo que iba a decir. En el fondo ya sabía la esencia de lo que sería, pero aún así necesitaba escucharlo. Se dio cuenta de que no sabía el nombre de lo que fuera que estaba sintiendo o incluso si tenía un nombre. Sintió admiración por su valentía pero con un poco de tristeza. Iba a dejarla. Aún así, tengo que saberlo, Ayanami, dijo. Tengo que hacerlo, con este cuerpo. Debo saber. Incluso si al final entiendo que el sufrimiento no vale la pena después de todo. Pero, siempre que estaba solo me preguntaba, ¿se formó una relación entre tú y yo? Ella encontró esas palabras profundamente conmovedoras. De hecho, se había formado una relación entre ellos. Había aprendido mucho gracias a él. Gracias a él, ella conoció el valor de la amistad y la conexión humana. Hikari-kun habló, pero le fallaron las palabras. Había tantas cosas, pensamientos y sentimientos que quería transmitirle antes del final, pero no sabía cómo decir esas cosas. Encontró esa idea entristecedora. Tengo que averiguar algunas cosas, continuó. Se miró la mano, sumido en sus pensamientos. ¿Para qué tengo estas manos o cuál es la razón de mi existencia? Rei entendió su lógica. En su vida solitaria se había preguntado esas cosas muchas veces. ¿Cuál había sido el propósito de que ella existiera? ¿Por qué fue creada? Aunque sabía que había sido prisionera de su destino, había encontrado razones para vivir tan pequeña como podría haber sido. Al final incluso había encontrado una razón para cumplir su destino y renunciar a su individualidad para comenzar el tercer impacto. Entiendo, después de todo, eres humano, ella sabía lo que significaría su elección. Cuando la instrumentalidad terminara, ella moriría. No era algo por lo que preocuparse, racionalizó mientras se ponía de pie, tal vez para estabilizarse. Había muerto 2 veces antes. Si seguimos unidos como estamos ahora, no podremos sentir nada. Ni felicidad. Ni alegría, volvamos al mundo anterior, dijo. Ahí estaba, su elección, y su corazón dio un vuelco en su pecho. Está hecho. Sabía que no volvería con él a pesar de que una parte de ella lo deseaba. No sabía cuál era el nombre de la emoción que sentía, pero la comparó con el miedo. ¿Era ansiedad? ¿Pánico? Todo lo que sabía era que con toda probabilidad nunca volvería a verlo, el único amigo que había tenido. Quédate, pensó. No puedo volver contigo.
Al menos quédate aquí un poco más, Rei quería que él estuviera absolutamente seguro de su elección. Quizás por eso habló. Las manos de otras personas, sus voces te van a lastimar de nuevo, afirmó, su delicada voz casi se quebró al hacerlo. Lentamente se levantó para encontrarse con su mirada. Está bien, respondió. Tal como dijiste, las manos de las personas podrían lastimarme, mis manos podrían lastimar a otros, las manos que nos conectan podrían separarse algún día, pero Ayanami, incluso entonces, todavía quiero sostener tu mano una más tiempo. Con esas palabras le tendió la mano. Frunció el ceño y abrió los labios mientras buscaba una respuesta. Esto fue todo entonces. Sabía que todo terminaría pronto. Aún así, ese pensamiento calentó su corazón. Ella extendió la mano y colocó suavemente su mano en la de él. La avalancha de recuerdos fue intensa. Todos los momentos que había compartido con él volvieron a ella. Fue tan vívido. Los recuerdos que el segundo había formado con él destrellaron ante sus ojos. Desde él sacándola del enchufe después del quinto ángel hasta tomando té juntos, desde él echándole agua sobre la mano quemada hasta ella pidiéndole que tomara su mano y, en última instancia, hasta su sacrificio contra el 12º ángel, todo se reprodujo dentro de su mente. Ella se quedó allí, su mano es la suya, pensando en lo que significaba. Recordó lo que había pensado para sí misma cuando él se había perdido dentro de la unidad 01 acerca de cómo ella había sido hecha de paja, ahora se dio cuenta de que quería volver, no quería dejarlo, pero ella iba a morir. Ella no quería morir. Por primera vez en toda su vida, no quería morir, pero aquí estaba ella, a punto de enfrentarse al verdadero significado de la finalidad de la muerte. Tantas emociones que nunca antes había sentido atravesaron su alma. Amenazaba con abrumarla. Se dio cuenta de que había encontrado algo por lo que vivir. Era irónico, concluyó. Solo al final se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado con él, el mayor, Soryu, incluso con la doctora Akagi y el comandante, cuánto había significado para ella. Recién ahora se dio cuenta de cuánto había aprendido de él y cuánto ella, no tenía palabras para lo que quería expresar. Aún así, tenía que intentarlo. Ella necesitaba decirle algo. Necesitaba expresar de alguna manera lo que estaba sintiendo antes del final. Gracias, dijo mientras se le formaba un nudo en la garganta. De aquí en adelante estaremos separados. Sus ojos se abrieron. Él no sabe que esto significó mi muerte. Esa mirada de sorpresa silenciosa o confusión en el rostro de Ikari-kun hizo que su corazón diera un vuelco. Habló de nuevo, su voz a punto de quebrarse. Estaba triste por tener que irse, pero estaba tan feliz de haber tenido la oportunidad de conocerlo. Tal vez eso era lo que era un sentimiento agridulce. Ikari-kun, estoy contenta de haberte conocido, dijo. Yo no era nada vacío, pero ahora estoy lleno de todas las cosas que me enseñaste, y estoy muy feliz. Él frunció el ceño y ella supo que se había dado cuenta de lo que le iba a pasar. Sintió lágrimas en los ojos. No quería que él pensara que estaba desesperada. No, quería dejarlo expresando la alegría que le había hecho sentir. Ella luchó contra las lágrimas y lo miró a los ojos, hablándole por última vez. Aún así, vamos a estar separados, afirmó, permitiendo que una sonrisa se extendiera por su rostro. Ella no estaba sonriendo para él. Ella estaba sonriendo porque se sentía bien. Estuvo bien. Pensó en la primera vez que le sonrió y se sintió obligada a hablar de nuevo. ¿Qué tipo de cara debería poner ahora?, preguntó, esperando que él también recordara ese momento, la primera vez que tomó su mano. ¿Esto está bien? Él la miró fijamente, sus ojos llenos de tristeza. Debe haberse dado cuenta exactamente de lo que iba a suceder. Ayanami susurró. Ella no pudo soportarlo más. Quería dejarlo con esa sonrisa, y entonces soltó su mano. Lo registró vagamente gritando su nombre mientras todo se envolvía en una luz blanca cegadora. Adiós, Ikari-kun, habló aunque sabía que él no la escucharía. Se sentía como si estuviera siendo estirada sobre el espacio y el tiempo infinitamente. Tus deseos ahora están conmigo, susurró. A pesar de todo ella permaneció sonriendo. Podía sentir su cuerpo físico, el cuerpo de Lilith, desintegrándose. Ikari-kun, me estoy cayendo en muchos pedazos, lloviendo sobre todo, esperando que vuelvas a casa, llevaré tus deseos. Entonces, de repente, todo era negro. Tuvo la sensación de que estaba cayendo, descendiendo, en una especie de llanura abisal sin fin. A medida que descendía más en ese silencio oscuro y eterno, sus recuerdos volvieron a arremolinarse una vez más. Los recuerdos del primero y el segundo llenaron su mente una vez más.
Tal vez esto era lo que decía la gente cuando describía la vida de uno pasando ante sus ojos antes de la muerte. Aunque esta no era la primera vez que se enfrentaba al final, esta vez sería permanente. No había más recipientes en las profundidades de Terminal Dogma para que ella despertara en su interior. No era esto algo que había querido de todos modos. Bueno, ella ya no lo quería, pero lo había aceptado, entonces, ¿por qué sentía arrepentimiento? Recordó la sensación de las manos de Naoko Akagi alrededor de su garganta. Recordó el terror abyecto antes de que todo se desvaneciera en un silencio completamente negro. Luego llegó el momento en que ella autodestruyó su Eva para salvar a Ikari-kun. Entonces sintió pérdida, pero también una sensación de paz antes de que la luz cegadora diera paso a la oscuridad. Ahora esa sensación de pérdida se vio agravada por algo más. Mientras los recuerdos de todos ellos bailaban en su mente, se dio cuenta de algo, una comprensión. Todos esos recuerdos se habían perdido para ella entre sus vidas. El primero y sus recuerdos de corretear por Nerf cuando todavía era Heirin como un niño relativamente feliz habían sido encerrados en algún lugar. Cuando murió por segunda vez, sintió una sensación de continuidad, pero los recuerdos no habían estado allí para ella. Eran más como sentimientos, huellas, en lugar de sus propios recuerdos y deseos. En muchos sentidos, hasta la realización de la instrumentalidad humana, las había considerado como compulsiones que podrían no haber sido las suyas. Ahora estaba entera. Las vidas que había vivido las reprodujo y revivió todos los momentos con el comandante Ikari, el Dr. Akagi, el mayor Katsuragi, Soryu e Ikari-kun. Descubrió que a pesar de todo el aburrimiento, el tedio, la monotonía, el esfuerzo, y el dolor que existió en muchos de esos momentos, hubo algunos que fueron buenos y reconfortaron su corazón. Esto la llevó a un pensamiento al que nunca antes había prestado atención, pero que ahora la aterrorizaba por completo. Perdería esos recuerdos otra vez. Todo lo que había sido alguna vez se perdería en el tiempo en ese silencio eterno de donde nadie regresa. Mientras que antes anhelaba la muerte como un medio para demostrar que había vivido, ahora se dio cuenta de que no quería morir. No, ahora sabía lo que significaba tener miedo a la muerte. Ahora que sabía que era la identidad personal, no quería perderla. Soy yo, susurró para calmarse cuando sintió que su esencia comenzaba a estirarse de nuevo, como si su misma esencia estuviera siendo desgarrada. Tal vez podría luchar contra lo inevitable y despertar, en alguna parte. No quería perder su sentido de sí misma. No quería volver a la nada, ya no. Soy Rei Ayanami, y no deseo desaparecer. Se encontró a sí misma agitándose y trató de llevar su conciencia hacia adentro para retener su sentido de sí misma. Había tantas preguntas sin respuesta que tenía sobre sí misma y sobre la vida. Por lo menos necesitaba saber que Ikari-kun iba a estar bien. Reunió toda su concentración para evitar ahogarse en el vacío. El poder de Lilith, el poder de Adam, su propia voluntad, no sabía a qué llamaba. Enfocó toda su energía, su voluntad y su esencia hacia un único objetivo, quería saber, no, necesitaba saber que todo este lío no había sido un error. Un vórtice en la oscuridad giró ante ella y abrió una ventana. A través de él vio un mar de color rojo y una raya roja en el cielo. Su propio rostro gigantesco le devolvió la mirada sin vida con una sonrisa repugnante. La serie Eva de producción en masa fue petrificada en piedra en poses como si hubieran sido crucificadas. Más cerca de ella había una playa blanca con escombros esparcidos. Fue una vista horrible, pero lo más horrible fueron las dos personas que estaban allí. Su corazón se hundió y sintió que sus ojos comenzaban a temblar mientras los miraba. Estaba Ikari-kun y Soryu muy herido, el primero intentando estrangular al segundo hasta la muerte. No, susurró ella en voz alta. Yo no quería esto, le escocían los ojos. El mundo había sido destruido e Ikari-kun todavía estaba lleno de rabia y desesperación. La instrumentalización había sido en vano y todo era culpa de ella. Esa realización se sintió como un cuchillo hundiéndose en su pecho. La ventana al mundo se cerró y ella se quedó una vez más en la oscuridad con esa imagen en su mente y esos pensamientos corroyéndola. Al final, todo fue su culpa y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Era una sensación a la que no estaba acostumbrada y ante todo lo que había pasado amenazaba con abrumarla. Había tanta emoción que no entendía y no tenía salida para ella. Sentía que iba a explotar. ¿Por qué? Susurró a la oscuridad mientras su visión se volvía borrosa, sus ojos picaban cada vez más. Ella se estaba muriendo y el legado que dejaría sería un mundo roto y una vida vacía. ¡Qué triste!, resonó una voz en la oscuridad. Rei se dio la vuelta, sorprendida. Esto era nuevo y aterrador.
Ella había sentido la llamada del vacío antes, o al menos su yo pasado lo había hecho. En esos recuerdos recordaba la negrura como la tinta y la sensación de nada, pero nunca hubo voces. Quizás no había visto a Ikari-kun en la playa y quizás ya no estaba muriendo y ya muerta. Quizás este era uno de los niveles en ese lugar llamado infierno del que tanto hablaba la gente. Si es así, haría todo lo posible para enfrentarse a las cosas asquerosas que la esperaban en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, murmuró en la oscuridad en un tono que desmentía lo mucho que estaba luchando para mantener la compostura. Una figura se materializó ante ella. Era una mujer con una bata de laboratorio y una mata de cabello castaño un poco más larga que la suya. Estaba de pie con los brazos cruzados y tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Su rostro tenía rasgos suaves pero lucía una sonrisa traviesa y sus ojos brillaban con una picardía juguetona. Era un poco más alta de lo que era y cuando se encontró con la mirada de Rei, dio la apariencia de que esta mujer la estaba mirando por encima de la nariz. Rei sabía quién era esta persona, después de todo, había sido moldeada a su imagen y semejanza. ¿No es esto algo? Yui Ikari habló, sus palabras llenas de mordaz observación. Pobre marioneta, se cortó sus propios hilos y ahora no se puede parar. Qué tristeza en verdad. Rei estaba conmocionada por esa declaración. Esas palabras duelen. Esas palabras le trajeron dolor. Reflejaban el propósito por el que ella había nacido y que finalmente había tratado de rechazar. Había rechazado la vida como una herramienta. Era muchas cosas, inhumana, estoica, deprimida, pero no era una marioneta. Para la persona de la que había sido formada para decir tal cosa, estaba empezando a pensar que tal vez estaba en algún tipo de infierno. La tristeza que esas palabras inculcaron se transformó en ira. ¿Qué derecho tenía ella de añadir insulto a la herida? Rei sintió que era decididamente injusto. Su rostro se contrajo en una mueca y cerró los puños sin darse cuenta. No soy una marioneta, replicó rotundamente. El doctor Ikari se rió entre dientes. Podrías haberme engañado, respondió ella. Después de todo lo que has hecho fue a instancias o pensando en los deseos de otra persona. ¿Se parece mucho a una marioneta? Rei hizo una mueca. Ella quería encogerse. El doctor Ikari no estaba del todo equivocado, incluso si se trataba de Yui Ikari. Por lo que sabía, estaba en una especie de estado de purgatorio o todo esto estaba sucediendo en su propia cabeza, sin embargo, eso no importaba. Sus palabras sonaron verdaderas. Incluso al final, nunca había hecho nada por sí misma. Sintió lágrimas corriendo por su rostro. Los sentimientos eran demasiado intensos. Ella inclinó la cabeza y miró hacia la negrura del vacío. Tiene razón, no soy una marioneta, gimió. Sintió una mano en su hombro y miró hacia arriba. El doctor Ikari le estaba sonriendo. Rei vio la otra mano del doctor Ikari subir y limpiar una lágrima de su mejilla. Lo sé, dijo suavemente. Solo eres una niña triste que nunca supo cómo vivir. Los ojos de Rei se agrandaron. Su corazón revoloteó en su pecho. Una vez más, el doctor Ikari tenía razón. Nunca había descubierto lo que significaba vivir. Y ahora nunca tendría la oportunidad. Ella frunció el ceño y miró hacia otro lado. Todo era demasiado. Está bien, dijo la doctora Ikari, como si hubiera leído su mente. Todavía hay tiempo para aprender. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rei. Esta tenía que ser la vida después de la muerte, si es que había una vida después de la muerte. ¿Cómo era posible aprender a vivir si uno ya no vivía? Porque tienes el poder de aprender, tonto, respondió el doctor Ikari. Mientras tengas la voluntad de existir. Rei no entendió lo que quería decir, pero necesitaba hacer un balance de la situación. Nada de esto tenía ningún sentido. En un momento estaba segura de que se estaba muriendo o muerta y luego el doctor Ikari estaba hablando de cómo aún podía aprender a vivir. ¿Qué significaba eso y, de hecho, qué estaba haciendo el doctor Ikari aquí? ¿Era siquiera la verdadera doctora Ikari? Necesitaba saber que esto era real y no una ilusión conjurada por su propia psique o por el colapso de la instrumentalidad humana. ¿Eres real?, ella preguntó. ¿Eres realmente Yui Ikari? El doctor Ikari se rió suavemente y flotó hacia atrás en la negrura como la tinta. Tal vez una vez, respondió ella crípticamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Pero ahora soy algo más. Y tengo que agradecerte. Rei estaba aún más confundida. ¿Qué quieres decir?, ella preguntó. El doctor Ikari se rió una vez más. Es simple cuando lo piensas, respondió ella. Cuando te fusionaste con Adam y Lilith, obtuviste el poder de un dios físico.
Luego te fusionaste con la Unidad 01 de Evangelion conmigo y con mi hijo interior. Cuando Shinji rechazó la instrumentalidad, renunciaste a ese poder para poder vivir en el mundo real. La Unidad 01 fue hecha de la carne de Lilith y ya tenía el núcleo de un ángel gracias a esa Unidad 01 de tiempo y por extensión, yo, devoré uno, así que, ese poder me pasó a mí. Ahora soy capaz de trascender el espacio y el tiempo y desbloquear los misterios del universo. Ese fue mi plan desde el principio, ¿por qué me quedé dentro del EVA? Rei tenía curiosidad. Esto tenía un sentido aún menos racional y todavía no había respondido a su pregunta. Además, ¿a qué se refería con trascender el espacio y el tiempo? Rei se encontró impacientándose. Ese era un sentimiento bastante nuevo para ella. Por otra parte, la serie de eventos desde que conoció a Ikari-kun había sido una gran variedad de primicias. Miró a la mujer que tenía delante a los ojos. ¿Eres el verdadero Dr. Yui Ikari? Preguntó una vez más. El Dr. Ikari frunció el ceño. ¿Qué sería prueba suficiente? Ella respondió. Rei miró hacia abajo una vez más. Cuando pensó en ello, realmente no había nada que la persona frente a ella pudiera decir para demostrar que ella era real. No lo sé, respondió ella. La sonrisa del Dr. Ikari volvió. Esta vez no fue juguetón sino lleno de sinceridad. ¿Qué te dice tu corazón? Ella preguntó. Rei pensó mucho en eso. A pesar de lo absurdo de la situación en la que ahora se encontraba, tenía la sensación de que todo lo que estaba pasando era real. ¿Eres real?, afirmó. Tú eres Yui Ikari. Y tú eres Rei Ayanami, respondió el Dr. Ikari. Rei bajó la cabeza una vez más. Ella había estado haciendo eso mucho desde que comenzó esta conversación. ¿Por qué fue eso? Lo soy, respondió ella. Sabía quién era y cómo había llegado a ser. Su identidad era suya, pero, mientras estaba de pie frente a la persona que había tomado como modelo, sintió una sensación de vergüenza. Ella no merecía saber lo que era vivir, nunca mereció tomar la mano de Ikari-kun, era una abominación de la ciencia. Ella frunció. Su corazón se hundió en su pecho ante esos pensamientos. Soy una copia. Soy, simplemente una falsa representación tuya. Sintió un dolor agudo en la mejilla. Miró hacia arriba y vio al Dr. Ikari mirándola con una mirada severa y una mano levantada de donde había rebotado contra ella. Mírame, siseó el Dr. Ikari. Rei le devolvió la mirada. Dr. Ikari quien se abalanzó sobre ella con una mirada dura. Ella alargó la mano y se la puso en la mejilla. Todo el lado de su cara e incluso su ojo izquierdo palpitaban de dolor. Su mente se aceleró. Por un lado, no esperaba ese tipo de reacción a sus palabras. ¿Qué había dicho para molestarla? En segundo lugar, ahora sabía con certeza que este lugar era real y no solo otra capa de instrumentalidad o el más allá. El dolor no existía en esos lugares. Dondequiera que ella estuviera, era real. ¿Quizás esto era un limbo? ¿Sí? Ella respondió, justo por encima de un susurro. El rostro de la doctora Ikari se suavizó y colocó sus manos sobre sus hombros. Tú eres Rei Ayanami, dijo. No eres yo, no eres falso. No eres la herramienta de Gendo, no eres Lilith, eres tú. Así que empieza a actuar como tal. Rei estaba estupefacta, sorprendida. Esto no era lo que ella esperaba escuchar. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. El Dr. Ikari se rió. Estoy diciendo que eres tan persona como cualquiera, tonto. No eres un títere, tú mismo lo dijiste. Eres tú. Ella respondió con una sonrisa. Rei apartó la mirada de ella. Su estómago se estaba atando en nudos. Sintió que no se merecía este tipo de amabilidad. Sabía lo que era y el Dr. Ikari debería saberlo también. ¿Cómo podía ser tan amable? Soy artificial. Soy una perversión de la ciencia, susurró. No, no lo eres, afirmó el Dr. Ikari con firmeza. Eres tan real como cualquiera. No importa lo que seas o de quién vengas. Para mí y para cualquier otra persona, eres Rei Ayanami, una niña deprimida a la que se le negó la felicidad. Y eres tan digna de amor como cualquiera. Rei sintió que le escocían los ojos de nuevo. Su corazón comenzó a acelerarse. Nunca antes nadie, ni siquiera Ikari-kun, le había dicho algo tan amable. No podía describir la sensación. Se sentía tan ligera y, sin embargo, su estómago se estaba haciendo nudos. Su garganta se sentía apretada. Ella no sabía qué decir. ¿Cómo responde uno a que su existencia sea validada de esa manera? Apenas registró la humedad en sus mejillas. ¿Está bien que yo exista? Ella preguntó. El Dr. Ikari dio un paso adelante y la abrazó. Sus ojos se abrieron como platos ante la sensación del tacto.
Cuando pensó en ello, nadie la había abrazado así antes. Todos tienen derecho a existir. Rei-chan, dijo. Rei no pudo contenerse más. Se sentía como si una presa hubiera estallado dentro de ella y una ola rompiera, atravesándola. Había alegría y tristeza, todo en uno, no sabía las palabras para ello. Todo lo que sabía era que se sentía bien. Ella lo soltó. Ella se soltó y lloró. Cerró los ojos y lloró en silencio. La tensión en su pecho y garganta se liberó y su respiración se convirtió en jadeos irregulares y sollozos. Casi la sorprendió que tuviera la capacidad. El doctor Ikari le dio unas palmaditas en la cabeza y la hizo callar. Rei sintió una ola de calor recorrerla. Era así como se sentía el amor de una madre. Allí, dijo. Está bien, no más lágrimas. Aunque, supongo que así somos todos cuando entramos en el mundo. Los ojos de Rei se abrieron de golpe. Esas palabras, por crípticas y vagas que fueron como un shock para el sistema. ¿Querían decir que estos momentos en un desolado vacío negro y vacío no fueron los últimos? ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. La doctora Ikari retrocedió y levantó la mano a su costado. La oscuridad se arremolinó y otra ventana se abrió dejando entrar la luz. Rei se giró y miró a través de este portal en la oscuridad que mostraba una calle. Por los alrededores, se dio cuenta de que estaba en algún lugar en las afueras de Tokio 3. Estaba mirando una cabina telefónica donde un niño estaba parado con el auricular en la oreja antes de colgarlo y sacar algo de su bolsillo. Sus ojos se abrieron cuando lo reconoció. Ikari-kun, susurró ella. ¿No lo acababa de ver momentos antes en un páramo desolado? El hecho de que no hubiera evidencia del tercer impacto hizo que su mente se acelerara. ¿Cómo fue esto posible? Él la miró directamente y ella se congeló. ¿La había oído? ¿Podría él verla? ¿Te preocupas por él, no? El doctor Ikari interrumpió sus pensamientos y el portal se cerró. Era cercano a mi hijo, ¿no es así? Una vez más pensó en cómo él le había sostenido la mano en el jardín. Todavía no sabía qué sentía exactamente por Ikari-kun, pero quería volver a verlo. Quería volver a tomar su mano. Él la hizo sentir cálida. Rei simplemente asintió en respuesta. ¿Y quieres volver a verlo? Preguntó el doctor Ikari. Rei asintió una vez más, esta vez el movimiento fue más fácil y con mayor confianza. De hecho, ella quería volver a verlo. Entonces empieza por el principio. ¿O un principio?, respondió el doctor Ikari. Rei tenía curiosidad. ¿Qué diablos significaba eso? Una vez más se encontró poniéndose nerviosa. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. El doctor Ikari sonrió suavemente. Significa que puedes tener una segunda oportunidad, o una cuarta, lo que sea la vida para ti, respondió ella, su tono se volvió un poco juguetón. Puedes regresar si lo deseas. Si lo eliges. El corazón de Rei aceleró y se llevó la mano al pecho. Una vez más, pensó en cómo se sentía su mano en la de ella, no quería cuestionar cómo sería posible. Su corazón lo quería. Sí, respondió ella. Yo lo elijo. Quiero volver a sentir el calor de Ikari-kun. La sonrisa de la doctora Ikari se convirtió en una mueca juguetona y se acercó a ella, poniendo su mano izquierda en su brazo derecho y su mano derecha en su cabeza. Esta vez su toque se sintió incómodo, como si estuviera rascando una herida reciente. Rei apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba pasando cuando el doctor Ikari habló. Entonces cuida de mi hijo por mí como lo has hecho antes, dijo con calidez en su voz. Sin embargo, cuando continuó, su tono fue bastante directo. Sin embargo, me disculpo, Rei-chan, esto va a doler. Rei sintió que el pulgar del doctor Ikari bajaba sobre su ojo derecho y de repente apretó la cuenca del ojo. La mano que sostenía su brazo derecho también se tensó. El dolor era insoportable. Rei hizo una mueca y cerró los ojos hasta que no pudo soportarlo más. Gritó en la oscuridad y de repente. Sus ojos se abrieron. Estaba acostada en una cama de hospital, mirando el techo blanco sobre ella. Registró el pitido rítmico de la maquinaria médica que estaba conectada a ella. Intentó sentarse, pero un dolor inmenso en el brazo izquierdo y en las costillas le impedía hacerlo. Su mente se aceleró. Conocía este lugar, estaba en algún lugar del ala del hospital del Geofrente. Se dio cuenta de que algo le tapaba el ojo derecho. Algo sobre toda esta situación se sentía tan familiar, pero ¿qué? ¿Por qué era esto tan familiar? Incluso las heridas que sentía en su cuerpo, todas se sentían tan familiares, entonces se dio cuenta de que lo que la estaba constriñendo y oscureciendo la mitad de su visión eran vendajes. «Oh, ¿estás despierto?», gritó una voz.
Rei miró hacia el sonido de la voz y vio a una mujer con un atuendo médico estándar de Nerf de pie junto a la puerta de la habitación en la que se encontraba. La miró a los ojos. Rei sintió que su corazón dio un vuelco. Esto fue extraño. La sede de Nerf había sido destruida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaba de regreso en Nerf en una cama con estas heridas familiares? Sí, tenía que ser eso. El doctor Ikari había mencionado volver al principio, pero, ¿cómo era posible? La enfermera parecía preocupada y se acercó a ella. ¿Estás bien, piloto Ayanami? Ella preguntó. ¿Dónde estoy? Rei respondió. Su voz se sentía ronca por la falta de uso. Necesitaba saber si sus sospechas eran correctas. La enfermera comenzó a revisar sus líneas intravenosas y los diversos monitores que estaban conectados a ella a través de varios sujetadores. ¿Estás en la UCI?, dijo. ¿Recuerdas el accidente con la unidad 00? Rei sintió que su mandíbula se aflojaba y sus labios se abrían mientras esas palabras se procesaban en su mente. Ella recordaba. Pero, ¿cómo estaba ella de vuelta en esta cama de hospital? Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo era posible que ella estuviera de vuelta en la tierra de los vivos? ¿Importó? No, finalmente racionalizó. No importaba. Ella estaba viva y esto era real. La doctora Ikari dijo que volvería al principio. Un principio. El accidente con la unidad 00 fue cuando su vida comenzó a cambiar y la guerra de Los Ángeles realmente comenzó a tomar forma, por lo que solo podía asumir que esa era la razón por la que la habían traído allí. De una manera que calificó como el comienzo, supuso. Ciertamente era preferible a despertar en las profundidades del dogma terminal como un niño pequeño, pero, ¿a qué se refería la doctora Ikari cuando mencionó que volvería a un principio? ¿Cómo podría haber un comienzo, es decir, algo abstracto, cuando el comienzo se refiere a algo definido? Todavía no entendía lo que significaban esas palabras, pero las empujó fuera de su mente. Eso tampoco importaba. Simplemente estaba feliz de estar viva. Otro pensamiento cruzó su mente. Si de alguna manera estaba viva después del accidente con su Evangelion, entonces Ikari-kun podría estar en Tokio 3. Estoy de regreso al principio como ella dijo, ¿veré a Ikari-kun nuevamente? ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, esforzándose por hablar. 2 días, fue la respuesta. Llevas aquí 2 días. 2 días. Eso significaba que al día siguiente Ikari-kun llegaría a la ciudad. Ella recordó cómo había sucedido antes. La habían llamado para pilotar la unidad 01 y retrasar al tercer ángel hasta que Ikari-kun pudiera llegar y derrotarlo. Se había negado a pilotar cuando se enfrentó a él, por lo que el comandante la había enviado a buscarla para pilotar una vez más. Solo al ver sus heridas finalmente entró en la cabina. Ella sintió una contracción de una sonrisa formándose en sus labios. Quizás él también recordó estas cosas y las cosas serían diferentes esta vez. Incluso si resultaban exactamente iguales, estaba agradecida. Ella llegaría a verlo una vez más. Ya veo, murmuró en una respuesta tardía. ¿Hay algo que pueda conseguir para ti?, preguntó la enfermera. No, respondió Rei rotundamente. La enfermera asintió con la cabeza y salió rápidamente de la habitación. Fue entonces cuando Rei vislumbró la mesita de noche. Las gafas del comandante estaban allí. Era como antes, cuando esto había sucedido, solo que ahora esas cosas no tenían el mismo significado que alguna vez tuvieron. Ya no deseaba los elogios y la calidez del comandante Ikari. Hizo una nota mental para deshacerse de ellos tan pronto como fuera liberada. Volvió la cabeza hacia el techo y cerró los ojos. Por alguna razón sintió que la fatiga y la necesidad de dormir la invadían. Ella asumió que era una combinación del estrés mental al que había sido sometida y las lesiones físicas con las que se había despertado. Todavía no sabía qué significaba su situación o cómo era posible, pero razonó que nada de eso importaba. Estaba viva en Tokio 3 antes de la llegada de Los Ángeles. Eso fue un hecho. No había nada que pudiera hacer hasta que sus heridas sanaran y eso no sería hasta después de la derrota del tercer ángel. Solo tenía que depositar su confianza en Ikari-kun para vencerlo. Sabía que lo haría, lo había hecho antes y lo volvería a hacer. Tal vez, pensó, tal vez las cosas podrían ser diferentes esta vez. Tal vez las cosas podrían resultar de otra manera. Con ese pensamiento, Rei se entregó al mundo de los sueños. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.